Las campanas de la Basílica de San Pedro y de numerosos templos del mundo doblan en señal de luto. El Papa emérito Benedicto XVI, cuyo nombre de pila era Joseph Ratzinger y que adoptó de su predecesor Benedicto XV, el Papa de la Paz, murió a los 95 años de edad tras el agravamiento de su estado de salud por el avance de su edad. El Papa Ratzinger también pasa a la historia por ser el Papa más longevo de la historia, superando a León XIII, quien falleció a los 93 años. El fallecimiento del primer Papa alemán desde hace 482 años se produjo a las 9:34 de la mañana en sus aposentos en el monasterio Mater Ecclesiae en el Vaticano, según informó el director de la oficina de prensa de la Santa Sede, el italiano Matteo Brini, este sábado 31 de diciembre del año 2022. Nació el 16 de abril de 1927, sábado santo, bautizado ese mismo día en Marklet am Inn, diócesis de Passau, Alemania. Recibió la ordenación sacerdotal el 29 de junio de 1951 y a los 78 años, en uno de los cónclaves más cortos del último siglo. El pontificado de Benedicto XVI no fue muy largo, menos de 8 años, de abril del año 2005 a febrero del año 2013, y llegó después del impresionante legado de Juan Pablo II. Hablemos algunas cosas curiosas de Benedicto XVI. Número 1. El primer prisionero de guerra de los americanos que llega a Papa. En 1945, un que acababa de desertar del ejército alemán y llevaba el brazo en un cabestrillo, fue detenido por soldados norteamericanos y sumado a una gran fila interminable de prisioneros de guerra. En sus memorias escribía: los soldados norteamericanos nos fotografiaron, los jóvenes sobre todo, para llevar a casa recuerdos del ejército derrotado y su personal desolado. Y a los 16 lo habían reclutado para la defensa antiaérea, la famosa Flak. Después le hicieron cavar trincheras y a los 18 lo mandaron con un agente mayor. No muy lejos de su casa. No llegó a ver el combate, se fugó y se escondió en la granja familiar, pero los norteamericanos lo encontraron allí, le hicieron ponerse su uniforme y se lo llevaron a su campo de prisioneros cerca de la ULM. Número 2. El primer papa en Twitter y redes sociales. El Papa Benedicto creó la cuenta @Pontifex en Twitter, que heredó a Francisco y probablemente heredará a otros pontífices mientras exista esta red. Número 3. No fue el primero en renunciar, pero sí el primer papa emérito y en quedarse como tal en Roma. Benedicto no fue el primer papa en renunciar a su cargo, pero tuvo que marcar las líneas de qué significaba eso y cómo debía vivirlo. Explicó que sería pontífice o papa emérito, igual que hay obispos eméritos, es decir, jubilados. Estableció que su sucesor lo elegía el conclave de cardenales como de costumbre y que el sucesor tendría toda la autoridad papal, y marcó señales como que el papa emérito sigue vistiendo de blanco, aunque sin anillo papal. Número 4. El primer papa en ponerse el tricornio de la Guardia Civil. El Papa Benedicto se hizo popular por su disposición a ponerse los distintos sombreros regionales, típicos o laborales que le ofrecían todo tipo de peregrinos. Juan Pablo II lo hizo en algunas ocasiones, pero Benedicto lo hizo mucho y siempre de buen humor. Esto lograba arrancar de él
su famosa sonrisa de niño travieso, en el año 2005 se puso el tricornio de la Guardia Civil de España, y quien se lo dio fue el padre Ignacio María Doñoro de los Ríos, quien luego también impulsara los hogares Nazaret para los niños en Amazonas peruano y recibiría el premio real Impulsó Misionero en el año 2018. Número 5. El primero en invitar delegados judíos al funeral de su predecesor y otros gestos, Juan Pablo II multiplicó los signos de respeto y cercanía con las comunidades judías de todo el mundo, visitando sinagogas, recibiendo delegaciones y muchas cosas más. Pero Benedicto XVI logró ser el primero en algunos gestos nunca antes vistos, que recordó en el año 2013 el rabino David Rosen, muy volcado en el teatro fraterno con la Iglesia Católica. Por un lado, Benedicto XVI fue el primer pontífice de la historia que sepamos que haya invitado a delegaciones de líderes judíos al funeral de su predecesor. Más aún, también los invitó formalmente a su toma de posesión, y cuando apenas llevaba un mes de pontificado, recibió a la delegación de consultas interreligiosas del Comité Judío Internacional, antes de haber recibido a los líderes de muchas denominaciones cristianas, protestantes u ortodoxas, y desde luego antes de recibir a budistas o musulmanes e incluso hindúes, religiones con muchas más millones de fieles. Por otro lado, Juan Pablo II visitó sinagogas en varios países, pero no en Alemania, donde los judíos fueron casi del todo exterminados por la persecución nazi y la migración de posterguerra. Así, Benedicto se convirtió en el primer papa en visitar una sinagoga en Alemania, gesto de gran simbolismo. Hoy podemos decir: descanse en paz, Joseph Ratzinger, también conocido en el mundo cristiano como el Papa Benedicto XVI. Suscríbete, comparte y dale like a Meta Universe.